Hoy circuló en las redes un documento que me pareció muy interesante, que le voy a compartir, que es el número de personas muertas en diferentes momentos de importancia, guerras, catástrofes en Estados Unidos. La gripe española tuvo un total de 675,000 personas muertas en un año. La guerra civil, 655,000. La Segunda Guerra Mundial, 405,399. La Primera Guerra, 116,516 en un año, ¿no? Pero lo que llama la atención del coronavirus es que en 4 meses ya está en quinto lugar con 97,414. Es más, pero estos son registros del mes del 23 de mayo. La guerra de Vietnam, 58,000. Y así, si quiere, por ejemplo, la guerra México-Estados Unidos, 13,200, México-Americana, 13,283. Eso, ¿recuerda usted de la explosión ahí de Oklahoma? Esa terrible, 168 personas en un día. Datos que en verdad llaman la atención de lo que ha venido pasando con el coronavirus y sobre todo la muerte que aparece en los eventos que le he hecho referencia. ¿Cómo ver todo el asunto de América Latina con el coronavirus? Cada quien tiene una mirada, pero sobre todo una experiencia de vida. Hoy tratamos de juntar esas experiencias y le quiero agradecer a Alejandro Guerrero Monroy, politólogo e internacionalista. Alejandro, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ahorita platicamos, estoy presentando, si te parece, a quienes hoy nos acompañan. Patricio de la Barra, periodista en Brasil. Patricio, muchos saludos. ¿Dónde te encuentras exactamente ahí en Brasil? Muy buenas noches, Javier. Sí, estoy acá en San Paulo, es la ciudad inclusive más afectada por el COVID-19. Bueno, ahorita nos contarás. Y también a Sofía Pacheco Niño de Rivera, analista internacional e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas noches. Muy bien, Javier, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo espero que los tres estén pasando en la medida de lo posible bien quédate en casa. ¿Cómo se dice en Brasil? ¿Cómo dicen quédate en casa o cómo lo plantean? Fica en casa. Fica en casa. Fica en casa. Fica en casa. Bueno, gracias en verdad a los tres. Dennos un momentito de una pausa para que nos cuenten las experiencias y veamos la visión regional del coronavirus. Bueno, vamos y regresamos en un momentito. Bueno, ya le habían presentado a nuestros invitados, con quien vamos a conversar, con motivo de la mirada latinoamericana sobre la pandemia, Alejandro Guerrero, Patricio de la Barra y Sofía Pacheco Niño de Rivera. Déjenme plantearles de nuevo al tiempo que les agradecemos que estén con nosotros aquí desde la Ciudad de México. Déjenme plantearles, les pido 2 minutitos a cada uno de ustedes para que nos den esta mirada que ustedes alcanzan a apreciar del diagnóstico que tengan ustedes en términos regionales, ¿no? Más allá de lo que cada uno en nuestros países estamos viviendo. Y si no te importa, Alejandro, empezaremos contigo para echar a andar el asunto y para que de ahí entremos al debate, a la discusión y a las ideas. Como bien sabemos, América Latina enfrenta un desafío. Es la región ahorita que ocupa el epicentro de los contagios de la epidemia. Supera ya 760,000 casos de contagio, vive el momento más álgido de la pandemia con el epicentro prácticamente en Brasil, que supera las 24,549 muertes. Tan solo en las últimas 24 horas, por ejemplo, en Brasil se ha registrado 807 muertos, superando a Estados Unidos, que tuvo 620 el día de ayer. Es decir, Brasil tiene un total ya de 392,360 muertos, posicionándose, Javier, como el segundo país del mundo con mayor número de casos positivos. En la región le sigue Perú, con 129,000 casos y 3,788 fallecimientos. Chile, con 77,961 casos. México, con 74,726, que anunció hoy el doctor López-Gatell, y 8,134 fallecimientos. Les sigue Ecuador, Colombia, República Dominicana, Argentina y Panamá. Pero más allá de estas cifras, Javier,
Pues como tú bien sabes, América Latina y el Caribe enfrenta la pandemia desde una posición verdaderamente débil, desde una posición muy complicada, mucho mayor que la del resto del mundo. ¿Por qué? Pues la razón es que antes de la pandemia, Javier, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ya preveía un bajo crecimiento económico para América Latina en la región de 1.3% en 2020. Esto, sin embargo, pues los efectos de la crisis han cambiado esta previsión y pronostican una caída del Producto Interno Bruto de al menos 1.8, pero hoy en día ya la CEPAL ha dicho que la contracción económica será de un 4% o incluso más. Este panorama económico que yo quiero hacer énfasis, pues es muy complicado, se esperan pues momentos muy complicados para la región y dependerá esencialmente rescate pues de las medidas que se tomen por cada país para estimular su economía y en su caso contener la caída de los empleos, que será terrible. Muy bien. A ver, Patricio, entiendo que se ha colocado Brasil en el centro. Ahí, ¿cómo ves las cosas bajo esta óptica particular del país y regional en función de la información que tienes de los países vecinos y también de la que te puede llegar hasta México? Sí, la verdad, Javier, es que Brasil presenta condiciones tal vez muy diferentes a los demás países de la región. Primero, es un país continental, tiene 211 millones de habitantes y está conformado por 27 estados con un gobierno central y 55.500 municipios. ¿Qué es lo que ocurrió al principio? Al principio, cuando se sabía de esta gripe que venía más o menos fuerte, la OMS alertó para que sería una gripe que no sería tan letal como las anteriores que Brasil ya había soportado. Lamentablemente Brasil se encontraba en un proceso de recuperación económica por un lado, había tenido 3 o 4 gobiernos anteriores, 4 gobiernos anteriores, gobiernos populistas que lamentablemente no consiguieron atender las necesidades básicas del pueblo, desviaron mucho dinero, hubo un proceso de corrupción enorme y ahora por lo menos el país estaba tratando de organizarse. De repente se vino este proceso del coronavirus, que ya no era una gripecita, como decía el presidente de la República, y era una pandemia de incalculables proyecciones para todo el país. Las ciudades más afectadas fueron San Pablo y Río, que son las que reciben mayor número de turistas extranjeros. No se puede acá, porque la Constitución, impedir el ingreso de extranjeros. Hubo que aprobar hasta una medida provisoria para que se cerrasen las fronteras, se impidiesen los vuelos desde Italia, desde China y de otros países que estaban afectados. Lamentablemente todas las medidas fueron siendo tomadas muy tarde. ¿Por qué? Porque paralelamente a esto se estaba preocupando también de la economía, que es una de las preocupaciones del gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, y todo esto, como te decía anteriormente, dentro de un proceso político también que es bastante polarizado, muy polarizado. Brasil quedó después de estas últimas elecciones del 2018 y todo ese panorama contribuyó para que hoy seamos primero el epicentro del virus mundial, segundo, que tengamos una diseminación muy rápida, veloz del virus. Hoy día tenemos aproximadamente 16.000 contagiados por día, sí, además de 1.039 muertos en menos de 24 horas. Lo que quiere decir que Brasil podría tener una proyección hasta agosto muy superior, y lo que decía la Universidad de Chicago hoy, perdón, la Universidad de Washington, que Brasil podría tener 1.600.000 infectados o contagiados, con un número de aproximadamente 125.000 personas víctimas fatales de esta pandemia. Las medidas que se han tomado realmente no han producido efecto. Brasil conversó mucho con Chile, con Argentina, con otros países de la región, para saber qué es lo que estaban haciendo, para intentar hacer alguna cosa así en forma, te diría, parcial, porque los estados y los municipios requirieron la autonomía ante el Supremo Tribunal Federal, se las dieron, entonces cada uno toma su determinación. Hay aislamiento social vertical, horizontal, hay estas cuarentenas dinámicas y una cuarentena un poco más estricta acá en San Pablo, pero ninguno de esos métodos, según decían los infectologistas de la Universidad de San Pablo, dieron resultado hasta el momento. ¿Qué es lo que se requiere en estos momentos? Ya de 2 meses o 3 meses de haber perdido tanto tiempo, una cuarentena, están recomendando un lockdown, es decir, algo mucho más estricto para poder contener de alguna forma el avance del virus, que ya está afectando a los 27 estados de la nación. Además de esto, podría también
crear problemas con Argentina, problemas económicos. El mayor socio comercial que tiene Brasil en estos momentos es Argentina. Se recuperan partes y piezas de automóviles, se compra trigo. Es decir, hay un intercambio comercial muy grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Brasil en estos momentos está prácticamente paralizado y con un proceso de recesión elevadísimo. Aquí se espera que decrezca el Producto Interno Bruto en un 8%, aun cuando el Fondo Monetario Internacional decía que podría llegar al 10%. Es decir, el gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para que no se continúe deteriorando la economía al punto de que no se pueda recuperar a tan corto plazo, es decir, 10 años, 15 años. Entonces, la situación de Brasil es muy diferente a la de los demás países porque ha afectado demasiado, inclusive estas paralizaciones. Ciudades como San Paulo, que son el motor prácticamente del país, está completamente paralizado y aún así el 50% de las personas no están obedeciendo a las recomendaciones de la OMS y tampoco de las autoridades sanitarias locales. No se quede en casa o no permanece en casa, claro, tiene que ganarse el sustento diariamente y una serie de otras cosas, pero hay una desobediencia impresionante, tal vez por desconfianza, por desconcierto o por ignorancia. Sale. Oye, no importa. Una pregunta concretita, Patricio. ¿Los niveles de popularidad o impopularidad del presidente en qué andan más o menos? Mira, antes de la elección nosotros sabíamos a quién era Jair Bolsonaro y quién era el otro candidato. La gente no quería al otro candidato, quería a Jair Bolsonaro con todo lo que esto significase. Y él llegó a tener el 56% de aprobación y un índice de rechazo muy bajo con respecto al otro candidato. ¿Qué es lo que ocurrió después? Se comenzaron todos estos problemas, que creció un poco, llegó hasta tener al 60, 65% y hoy debe estar en torno de 37%, 38%, aun cuando algunas encuestas le dan una popularidad un poco mayor. Por increíble que parezca, no se ha deteriorado tanto la popularidad de Jair Bolsonaro con todo lo que ha hecho en este país. Bueno, luego hablaremos. La explicación es fácil, Javier, ¿eh? Sí, la explicación es simple. Sí. No quieren que se vuelva a los gobiernos anteriores. Eso es simple. Es una buena enseñanza para acá, aunque son dos personalidades que no tienen nada que ver, pienso yo, una con otra. Sofía, bueno, a ver, cuéntanos, Sofía, ¿cómo ves integralmente las cosas, regionalmente las cosas? Bueno, pues como comentas y como tú muy bien lo dices, Javier, es una situación sumamente alarmante que nos sorprende a todos por cómo se han ido dando las cosas en Latinoamérica. Uno podría pensar que podrías comparar a Latinoamérica como bloque, porque normalmente tenemos muchísimas similitudes, ¿no? Ideológicas, sociales, económicas, pero es muy sorprendente darse cuenta que el enfoque y la estrategia de cada país en Latinoamérica ha sido muy distinto. Entonces, eso es algo que vale la pena analizar para poder entender y comprender el diagnóstico que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Es muy difícil también comparar entre países. ¿Por qué? Porque cada país ha tenido medidas justo de medición distintos. Algunos han aplicado el modelo Centinela, otros sistemas de medición masivas, otros incluso han reportado casos. Entonces, cuantitativamente es muy difícil saber el número de casos por país que hay o el número de muertos. Incluso hay un estudio con cifras oficiales de la Universidad de Johns Hopkins que te dice que el país por densidad poblacional que menos casos tiene es Venezuela. Por supuesto que esto resulta sumamente cuestionable, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es el tipo de cifras que está dando cada gobierno de manera oficial. Entonces, bueno, pues yo creo que las proyecciones para Latinoamérica no son alentadoras. Tenemos por un lado de la balanza países como Brasil, como comentaban ahorita, ¿no? Perú, Ecuador, México, que pues están sobrepasados, ¿no? Y otros países que quizá la respuesta a la crisis ha sido mucho mejor, como Chile, que es el país en Latinoamérica que ha hecho mucho más pruebas, que ya logró aplanar la curva. Otros países como Costa Rica, como Cuba, que sus medidas de mitigación y de supresión quizá han sido mucho más estrictas, pero vemos que la proporción entre medidas mucho más estrictas y duras ha ayudado a tener resultados mucho más eficientes en la mitigación de este tipo de crisis. Entonces, pues definitivamente creo que el foco tiene que estar en contener la crisis la crisis sanitaria, y después nos tenemos que empezar a preocupar ya por un tema más económico o de resiliencia financiera.
Déjame preguntarte en breve, lo que alcanzas a apreciar de la región, que consideras que en Chile es quizá, en Argentina también han sido muy severos, es donde quizás se ha sido más severo y tienen mejores resultados, al igual que Costa Rica. En Costa Rica ya están jugando fútbol, de primera división. Claro, sí, por supuesto. Pero creo que eso es un premio que la población se ha ganado y también el nivel de gobernanza doméstica que han tenido ellos. Entonces, sí, sin duda, Chile yo creo que es de los países que ha tenido medidas mucho más estrictas, pero creo que eso ha funcionado. Incluso ha habido estudios y encuestas a nivel regional que demuestran que la población latinoamericana o de países desarrollados prefiere tener un gobierno que rinda resultados y con mejores sistemas mucho más eficientes, que no necesariamente tengan que estar bajo un paraguas democrático. Entonces, pues aquí es donde tenemos que poner en la balanza justamente a futuro qué va a ser mejor, ¿no? Un sistema político un poco más estricto, pero que nos dé resultados y nos garantice un sistema de salud pública más eficiente, o pues justamente lo contrario, ¿no? Sí, claro. A ver, vamos a tener 6 minutos, le doy 2 minutos a cada quien, un poquito menos, si no les importa, porque si no se acaba el tiempo, ya ven cómo funciona esto. Déjenme empezar con una pregunta concreta. La gobernabilidad, la forma de lo que puede pasar con la política en nuestros países, ¿puede sufrir efectos serios, graves después de la pandemia? Porque ahorita va a ser difícil. ¿Qué alcanzan a ver, Alejandro? Empecemos contigo. Bueno, yo creo que, Javier, estos elementos que se han presentado en esta crisis, en particular de los económicos, pues sí, se dan en un contexto, ya lo sabemos, previamente de inestabilidad política. Como ya dijo Sofía, pues hay una falta de apoyo a la democracia, lo han dicho varios indicadores, y la confianza en las instituciones políticas como el Congreso, los partidos políticos y otros en América Latina, pues se encuentran en el nivel más bajo en décadas. En este contexto, pues hay una pérdida de confianza en la democracia, será aún más grave si los gobiernos no dan una respuesta adecuada al COVID-19, porque yo creo, estoy convencido que los electores castigarán con decisión y dureza a la demagogia, al autoritarismo y a la eventual ausencia de una respuesta eficiente y efectiva de los gobiernos latinoamericanos frente a la pandemia. Es probable en la región, lo he dicho en otros foros, el resurgimiento de partidos de extrema derecha, aislacionistas, como resultado de esta pérdida de confianza en el multilateralismo y también en proyectos de integración. Yo así lo veo, Javier. Muy bien. Muy en breve, te lo planteo, Alejandro, ¿México no será la excepción? México no será la excepción. Yo creo que los electores y los ciudadanos están muy atentos a la actuación del gobierno y de las autoridades, y creo que, bueno, pues empezarán el próximo año en las urnas. Muy bien. ¿Cómo la ves, Patricio, sobre todo también con esta situación tan polarizada, ¿no?, que vive el país, que vive Brasil? Mira, Javier, yo creo que todo pasa por un proceso de educación. Lamentablemente es la área donde menos se ha trabajado acá en Brasil, la educación. Los últimos gobiernos prácticamente desestimaron invertir en educación. Tampoco se ha invertido en la salud. Entonces se encontraron con un país absolutamente, primero, dividido, no en el aspecto ideológico, sino en el aspecto de lucha por el poder, del poder por el poder. Estos grupos, lamentablemente, que estuvieron en los gobiernos anteriores con Lula da Silva, que institucionalizó la corrupción, no se preocuparon de crear, o por lo menos de invertir alto y fuerte en educación. Lamentablemente, se perdieron ahí aproximadamente unos 15, 16 años, y esto, lógicamente, que se está pagando hoy. Hoy, por ejemplo, tenemos un problema de confianza en las instituciones. No digo en las instituciones, sino que en las personas que están en esas instituciones. Por ejemplo, tenemos 513 diputados y ninguno de ellos corresponde a las expectativas que tenía el pueblo cuando los eligió. 81 senadores tampoco. Tenemos un Supremo Tribunal Federal que realmente ha ocupado lugares que no le corresponden. Entonces hay un conflicto acá entre los tres poderes del Estado y con un Ejecutivo que está comenzando a intentar hacer alguna cosa, pero tampoco tiene un rumbo definido. En economía, por ejemplo, Pablo Guedes, que es un economista muy conocido, reconocido mundialmente, está intentando hacer algo, pero ¿qué es lo que pasa? Faltan recursos. Brasil es un país absolutamente endeudado, tiene problemas serios.
tiene un problema de estas divisiones, tiene aproximadamente unos 50 millones de personas que viven abajo de la línea de la pobreza, que reciben muy poco por parte del Estado y que lamentablemente son utilizados solamente en la época de las elecciones, es decir, se acuerdan de ellos en la época de las elecciones. Entonces, todo Muy pasa, bien. te diría, por el proceso educativo. Muy bien. Cerramos, Sofía. Sí, bueno, Javier, primero que nada, yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que todos los problemas que ahorita estamos viendo exacerbados en Latinoamérica y en México en especial, no son exclusivos por el coronavirus, ¿no? Digamos que llegó el coronavirus a ser como una lupa magnificadora de todo este declive económico, de la crisis social, de la crisis política que muchos países, incluido México, estaban viviendo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Como punto número 2, yo te diría que, por supuesto, que toda esta situación tiene un costo político sumamente alto. Había muchos países en Latinoamérica, como Chile, que iban a atravesar un proceso electoral en medio de esta pandemia, y entonces todo esto se ha tenido que postergar, ¿no? Para bien o para mal, pero no ha sucedido en este momento. Y también debemos de analizar justamente cómo van a cambiar como estas dinámicas políticas en el corto y mediano plazo. Ahorita estamos viendo en muchos gobiernos que no solamente lo que el gobierno federal o el gobierno central no lo que dice ese nivel de gobierno es lo único que se acata, ¿no? Está un poco como atomizado y un poco segregado, y lo que dicen los gobiernos locales muchas veces es lo que la población y los ciudadanos están siguiendo, porque precisamente es mucho más estricto. Entonces, este tipo de dinámicas también es algo que creo que tenemos que considerar. Y bueno, pues por último, creo que tienen que ser muy inteligentes los gobiernos en que las medidas que vayan a tomar a largo plazo puedan estar perfectamente equilibradas, ¿no? O sea, ser flexibles, pero a la vez también mantener la seguridad de la población. En cuestión regulatoria, pues también un gran reto. Muy bien, Sofía. Muchas gracias, Sofía. No, gracias a ti. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Javier. Un abrazo con afecto. Igualmente para ti. Muchos saludos hasta Sao Paulo. Gracias, Patricio. Bueno, gracias a ti por la oportunidad que me has dado, y espero tener una nueva oportunidad para poder conversar nuevamente con ustedes, dialogar ahí, un diálogo muy interesante. Así será. Gracias. Pásela bien hasta mañana a las 5. Adiós.